Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del horario en el que estés viendo esta videoclase. Soy el profesor Iram Antonio Bautista Martínez, licenciado en Enfermería. Nos encontramos a 25 de abril del 2024 y bueno, pues esta es la segunda parte del sistema reproductor femenino. Ya te había pasado la primera parte. Haciendo un recordatorio, la clase pasada vimos las diferentes partes que componen a este sistema. Recuerda que está dividido en genitales internos y genitales externos. Esto que estamos viendo en la imagen serían genitales internos. Déjame, voy a poner el marcador, el puntero láser, mira. Genitales internos, que está compuesto por las gónadas, que decíamos que las gónadas hay femeninas y masculinas. Las gónadas femeninas son los ovarios, ¿vale? Que también son unos órganos glandulares. Ya debes de saber a estas alturas qué función tienen, porque para esta segunda parte necesitamos comprender. Fíjate cómo en el interior, es la imagen que tenemos de este lado, es como se vería de manera externa el ovario. Aquí se le hizo un corte coronal, ¿vale? Y podemos ver el interior. Fíjate que esto que se ve en el interior es la forma en la que se va madurando el óvulo, porque acuérdate que una de las funciones de los ovarios, ¿cuál es? Madurar, ¿vale? Y posteriormente liberar el óvulo. No es su única función. La otra función, ¿cuál es? De sintetizar hormonas. Esas hormonas se van a ir por el torrente sanguíneo. Y en el caso del óvulo se va a ir por esta estructura que también pertenece a genitales internos, que son las trompas de falopio, o también conocidas como tubas uterinas. ¿Vale? El ovario, perdón, el óvulo sigue su camino y en esta porción, la zona ampular o el segundo tercio externo eh, de la trompa de falopio es donde se va a dar la fecundación, ¿vale? Es decir, que el espermatozoide que subió por vagina, subió por el útero, llegó por esta parte de la trompa de falopio, se va a encontrar con el óvulo que vino del otro lado, ¿verdad? Aquí sucede la fecundación. Y una vez que sucede la fecundación, esta célula va a ir creciendo, se va a ir multiplicando, ya de una célula pasa a ser 2, 4, 5, 10, 30, así, va duplicando su tamaño y va cambiando sus diferentes estructuras, que es donde se va dando la diferenciación de las diferentes capas eh, que van a dar origen a los órganos de la persona, ¿verdad? ¿Cuáles son estas capas? El endodermo, el ectodermo y el mesodermo, que se les llama, son las capas embrionarias, ¿verdad? Bueno, eh, posteriormente se va a implantar o anidar en alguna parte del útero que también pertenece a genitales internos, ¿verdad? Fíjate que el útero está compuesto por tres capas. De la capa más interna tenemos el endometrio, ¿vale? Que está compuesta por tejido epitelial, que este tejido epitelial, conforme pasan los días, va a engrosarse y disminuir su tamaño. Esto se le llama menstruación, que a continuación es lo que vamos a ver. Tenemos el miometrio, ¿verdad? ¿Qué tejido es? Es tejido muscular liso, ¿vale? ¿Por qué es tejido muscular liso? Bueno, por ejemplo, en la menstruación, para que se pueda desprender el endometrio, el miometrio hace movimientos, ¿vale? Para que se pueda desprender y de repente por ahí la damita pues siente cólicos, ¿verdad? Durante el embarazo, ya en el proceso del parto, el endometrio también va a hacer contracciones muy fuertes, ¿vale? Para poder expulsar al producto, ¿verdad? Y una vez que es expulsado el endometrio, pasa a un proceso que se le llama involución, es decir, va a regresar a su estado normal.
Esto también con la ayuda de estos movimientos, efecto del tejido muscular liso. ¿Vale, chicos? Endometrio, miometrio y el perimetrio. ¿Vale? Y bueno, esto que tenemos aquí se le llama cervix, el cuello uterino. Por aquí va a transportarse ya sea o la menstruación o el producto en el caso del embarazo o viceversa. De aquí para acá sería el semen, ¿verdad? Durante el acto copulativo, copulador, entra el pene a la vagina, el límite es el cervix y una vez que se da la eyaculación, pues ese semen va a ser liberado aquí y ascienden los espermatozoides. Cabe mencionar que entonces si hay una anidación en el endometrio, pues obviamente va a haber embarazo. Si no hay una anidación de un óvulo fecundado, pues no va a haber embarazo y en lugar de eso va a continuar la señorita con el proceso de la menstruación. Entonces, lo siguiente que vamos a ver el día de hoy es el proceso del ovario para producir tanto el óvulo como las hormonas. Entonces, esto es un ciclo porque se repite cada mes, cada mes, cada mes se repite. Entonces, como es un ciclo y se da en los ovarios, esto le vamos a llamar ciclo ovárico, ¿vale? Ciclo ovárico. Luego, vamos a ver también que en el endometrio hay crecimiento del epitelio y desprendimiento. ¿Esto cuándo sucede? Pues cada mes. Esto es cíclico, ¿vale? Cíclico, a menos de que haya un proceso de embarazo, esto va a seguir y a seguir cada mes. Por lo tanto, es un ciclo. ¿Ciclo qué? Ciclo menstrual, ¿vale? Y luego el cervix, de acuerdo a estos dos ciclos, es que estos ciclos, tanto el ovárico como el menstrual, están ligados, uno depende del otro. ¿Cuál depende de cuál? El ciclo menstrual va a depender del ciclo ovárico, ¿vale? Pero el ciclo cervical que es en el cervix va a depender del ciclo menstrual. Entonces, estamos viendo tres ciclos que son dependientes entre sí. Vamos a ver que el cervix va a cambiar su morfología, la secreción que tiene de acuerdo a los días en los que se encuentre la señorita en el ciclo menstrual, ¿vale? Entonces, ciclo cervical depende del ciclo menstrual y el ciclo menstrual depende del ciclo ovárico. Pero es importante que ya tengas entendido la anatomía para que a continuación veamos la fisiología. Me voy a adelantar un poco, ¿vale? Porque esto ya lo vimos. Genitales internos, genitales externos, ya lo vimos, muchachos. Entonces, esta imagen es muy interesante, ¿vale? Antes de entrar al ciclo ovárico, que como ya te lo dije, se da en los ovarios, ¿vale? Vamos a ver qué es lo que está pasando en la parte interna. Fíjate que tenemos aquí, son vasos sanguíneos. ¿Para qué queremos vasos sanguíneos en los ovarios? Pues porque por medio de estos vasos van a estar recibiendo tanto nutrientes como hormonas. Y estas hormonas van a provenir ¿de dónde? De la hipófisis, es decir, del sistema nervioso central, específicamente en la bóveda craneana está el, ¿cómo se llama? Ay, se me fue el nombre. Está, eh, perdón, es la hipófisis. Recuerden que la hipófisis es la que segrega las hormonas que inician la cascada hormonal. ¿Vale? Para ser exactos, estamos hablando de la adenohipófisis, porque la adenohipófisis libera precisamente las hormonas que van a activar el ciclo ovárico. ¿Cuáles son estas dos hormonas?
vamos a estar hablando que es la FSH y la LH, ¿sale? ¿Qué es lo que pasa en el interior de los ovarios? Fíjate cómo poco a poco se va a ir madurando. Bueno, no podría hablar de óvulo porque en la primera etapa se le llama folículo, ¿vale? El folículo primario, luego folículo en fase de maduración, luego el folículo maduro, que la hormona que va a estar estimulando esta maduración se le llama folículo estimulante. La folículo estimulante es precisamente la FSH que va a hacer que el folículo primario pase a ser folículo maduro, ¿vale? Y una vez que tenemos el folículo maduro, observa cómo ya está aquí el óvulo o el ovocito listo para ser liberado, ¿sale? ¿Cuál es la hormona que va a ocasionar la liberación del ovario, perdón, del óvulo o del ovocito? Es la hormona luteinizante, ¿sale? Y una vez que se libera el óvulo, fíjate cómo quedan restos del folículo en el interior del ovario. Estos restos de folículo aún tienen una función. ¿Qué función tienen? Seguir produciendo hormonas. Y ahorita vamos a ver qué hormonas son las que están produciendo. Fíjate cómo tiene una coloración amarilla. Esa coloración amarilla es debido a que está produciendo hormonas, ¿vale? Y una vez que se termina esa producción de hormonas, pasa de ser de color amarillo, pasa a ser de color blanco. Este se le llama cuerpo lúteo amarillo, porque es amarillo, y este se le llama cuerpo lúteo albicans, de albino, pues, es decir, es de coloración blanca, ¿vale? Entonces, no te confundas, aquí estamos hablando de diferentes hormonas. Las hormonas que van a provocar, bueno, más bien la hormona que provoca la maduración del folículo, ¿cuál es? La folículo estimulante. Y la que libera el óvulo es la luteinizante. Muy bien. Ojo, estas hormonas son las que producen la liberación, perdón, la maduración y la liberación del óvulo. Pero al mismo tiempo, este proceso va a estar produciendo otras hormonas, ¿sale? ¿Qué hormonas se producen en este proceso? Las vamos a ver más adelante. Entonces, ahora sí, ciclo ovárico y ciclo menstrual. Te decía que la glándula que está produciendo o que está iniciando la cascada hormonal se encuentra a nivel del encéfalo. Específicamente en el hipotálamo vamos a encontrar esta glándula que se le llama, ¿cómo se le llama? Hipófisis. Tenemos hipófisis anterior e hipófisis posterior. La hipófisis anterior es de la que vamos a estar hablando, que también se le conoce como
adenohipófisis. Y la adenohipófisis produce una gama de hormonas bastante amplia. Por ejemplo, la glándula folículo estimulante, la luteinizante, la somatostatina, hormona de crecimiento, bueno, varias hormonas. Solamente para este tema vamos a estar hablando de dos, pero no quiere decir que son las únicas que produce la adenohipófisis. Solamente estamos hablando las que tienen que ver con sistema reproductor, en este caso reproductor femenino. ¿Cuáles son esas dos hormonas? La folículo estimulante y la luteinizante. Ok. ¿Te acuerdas que te dije que en estos ciclos uno depende del otro? ¿Sale? Específicamente para hablar de ciclo ovárico y ciclo menstrual, ¿cuál es el ciclo dependiente del otro ciclo? Te dije que es el ciclo menstrual. Y el ciclo menstrual que está sucediendo en el útero, para ser específicos, en el endometrio. ¿Sale? Fíjate, el ciclo menstrual depende de las hormonas, ¿vale? Que están siendo secretadas por la maduración del ciclo ovárico. Y el ciclo ovárico va a ser dependiente de las hormonas que están siendo liberadas de la glándula hipófisis. ¿Sale? ¿No me doy a entender? Bueno, voy a proceder a explicarte. ¿Te acuerdas que en el interior del ovario vamos a encontrar algo que se le conoce como folículo? En el interior del folículo vamos a encontrar el óvulo, pero antes de ser liberado ese óvulo, este folículo debe de ir por diferentes etapas hasta el momento de estar completamente maduro para poder liberar el óvulo. Entonces, ¿cuál es la primera etapa en la que se encuentra ese folículo? Se le llama folículo primordial. Folículo primordial. De folículo primordial pasa a folículo primario, luego a folículo secundario, luego a folículo maduro. En este esquema está muy entendible porque, fíjate, podemos entender a través de estas flechitas cuál es la hormona que está provocando la maduración del folículo. ¿Cuál es? La hormona folículo estimulante. ¿En qué etapa vemos esta folículo estimulante? En la etapa de folículo primordial, folículo primario, folículo secundario y folículo maduro. En la siguiente etapa seguimos teniendo la FSH, ya no, ¿sale? En la siguiente etapa ya tenemos otra hormona. ¿Cuál es esa hormona? La luteinizante, ¿vale? La luteinizante. Pero fíjate, la luteinizante, ¿en qué momento empieza a aparecer o en qué momento se empieza a segregar? En el momento que ya se encuentra el folículo secundario. En ese momento, la hormona luteinizante empieza a aumentar poco a poco, de manera gradual, su concentración en sangre, ¿vale? Cuando encontramos el folículo maduro, aumenta todavía más su producción, la luteinizante. ¿Y qué pasa de esta etapa a esta? ¿Qué es lo que está pasando en cuanto a las hormonas? Se deja de segregar folículo estimulante y hay un aumento considerable de la hormona luteinizante, ¿vale? De la hormona luteinizante. Lo que provoca lo siguiente. Este folículo maduro se rompe y libera el óvulo, ¿vale? Este óvulo, ¿qué pasa con este óvulo, chicas y chicos? Y es que es importante que tengas en cuenta el esquema que acabamos de ver en la diapositiva anterior, donde vimos todo esto está sucediendo en el interior del ovario, ¿vale? Y cuando decimos que se libera el óvulo,
ese óvulo se está liberando a la parte externa del ovario. ¿A dónde se tiene que dirigir ahora este óvulo? Dilo. Hacia la trompa ¿de qué? De Falopio, ¿sale? Entonces, este óvulo se va hacia la trompa de Falopio y en cuanto al ovario ya no está este óvulo. Ya ese ya es punto y aparte. Ese ya se fue a la trompa de Falopio a esperar al espermatozoide para ser fecundado, o en su defecto, si no llega ningún espermatozoide, el óvulo va a llegar al útero y va a ser liberado por medio de la menstruación. Pero, a pesar de que se liberó este óvulo, en el interior del ovario aún siguen sucediendo ciertos procesos, ¿vale? Con los restos de este folículo maduro. Fíjate, el folículo que desprendió el óvulo, aún sus restos van a estar en el interior del ovario. Estos restos van a formar todavía algo que se le conoce como cuerpo lúteo. Y el cuerpo lúteo, fíjate, todavía dura una etapa considerable, ¿vale? Cuerpo lúteo. Y el cuerpo lúteo, una vez que termina su función, va a pasar a ser cuerpo albicans. Y el cuerpo albicans, pues como tal, ya no tiene una función hormonal, ¿vale? ¿Sí queda claro hasta aquí, chicos? Bueno. Vamos al siguiente ciclo. Ciclo menstrual, muchachos, ciclo menstrual. El ciclo menstrual está sucediendo o tiene cabida dentro del útero en una capa que se le llama como endometrio, ¿vale? Endometrio. ¿Qué es el ciclo menstrual? Bueno, las señoritas este tema lo tienen un poco más dominado que los chicos. El ciclo menstrual es un ciclo de tiempo que se mide en días y dura, para las señoritas que son regulares, aproximadamente 28 días, o es lo ideal, lo que tendría que estar durando. ¿Qué es lo que pasa en el ciclo menstrual, muchachos? ¿Te acuerdas cuál es la función del útero? Tiene dos funciones. ¿Cuál es? La menstruación, pero también, en dado caso de que llegue el óvulo fecundado, es recibir ese óvulo fecundado, ese blastocisto, poder retener ese óvulo fecundado en el endometrio y empezar a nutrirlo. Y si estamos hablando de nutrición, necesariamente estamos hablando ¿de qué? De vasos sanguíneos. Fíjate, este endometrio que pasa por diferentes etapas, en la etapa intermedia, fíjate cómo hay un engrosamiento del endometrio, y esto que vemos aquí son vasos sanguíneos. ¿Para qué son esos vasos sanguíneos? Precisamente, en dado caso de que llegase el óvulo fecundado, aquí es donde se implanta, aquí es donde se anida, y por medio de estos vasos sanguíneos es que va a estar recibiendo esa nutrición, ¿vale? Esa nutrición para que pueda acelerar el proceso de la reproducción celular y rápidamente se transforme en una placenta, y de una placenta se transforme a un feto, ¿vale? Por eso es que necesita muchos vasos sanguíneos. Pero ojo, alguna vez has jugado Jenga, ¿verdad? Cuando inicias jugando Jenga, ¿sale? Poco a poco esa torre va aumentando de tamaño, ¿sí? Aumenta cada vez más y más y más de tamaño. Llega un momento que esa torre ya no tiene tantas bases para seguirse sosteniendo. ¿Y qué pasa con esa torre? ¡Pum! Se cae. Bueno, no es que yo te esté diciendo que la menstruación sea como un Jenga, pero es una alegoría para que lo puedas entender. El endometrio llega un momento en el que aumentó tanto su tamaño que obviamente ya no va a ser posible mantenerlo durante mucho tiempo así. ¿Qué es lo que pasa entonces?
todo el endometrio engrosado, pum, se desprende, ¿sí? Y cuando se desprende, básicamente lo que está pasando es dejar expuestos los vasos sanguíneos, ¿sí? Y por ende, ¿qué crees que va a pasar? La señorita va a sangrar. Y este proceso se le llama como menstruación. Y eso sucede pues cuando no hubo una anidación de un óvulo fecundado. ¿Sí? Porque si hay un óvulo fecundado aquí anidado, pues obviamente que la menstruación se va a suspender por 9 meses, ¿sale? Y hay fiesta y verbena y hasta baby shower y revelación de sexo, ¿verdad? Pero si no hay anidación, pues este endometrio se va a desprender por medio de la menstruación. Sí me doy a entender, ¿verdad? Y esto es un ciclo. Una vez que inicia la menstruación, es decir, el primer sangrado, chicas y chicos, del mes para las señoritas, debe de considerarse como el primer día, ¿vale? Del ciclo menstrual. Ese es el primer día. Desde el que empiezas a manchar ahí la toalla, ese se considera el primer día del ciclo menstrual. Entonces, como es el primer día, la chica va a sangrar aproximadamente 1, 2, 3, 4 días. Si bien le va y esperando que tenga un ciclo regular, ¿verdad? 4 días, ¿sale? Ya se desprendió todo el tejido. ¿Y ahora qué sigue? Ahora corresponde volver a regenerar este tejido para esperar si en este mes es el día en el que va a embarazarse la chica, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Pasan los días y se va engrosando cada vez más y más y más y más el endometrio, ¿sale? Pero hay una hormona, no es que esto suceda por arte de magia. Hay una hormona que va a hacer que este endometrio se engrose, ¿sale? De acuerdo a este esquema, ¿cuál es esa hormona? Son los estrógenos, ¿sale? ¿Quién produce los estrógenos, muchachos? Según este esquema. Vamos a seguir las flechitas. El folículo secundario, ¿sale? Es decir, que cuando en el ciclo ovárico ya se encuentra el folículo secundario, este folículo secundario no solamente está madurando en su interior el óvulo, también al mismo tiempo está segregando estrógenos. Y esos estrógenos llegan al endometrio y van a provocar que se engrose precisamente este endometrio, ¿vale? Ojo, esta capa del endometrio engrosado se le llama capa funcional, ¿sale? ¿Sale? Es decir, la capa funcional va a irse engrosando cada vez más. Este proceso gracias a los estrógenos. Pero fíjate, sigue este esquema. ¿El folículo maduro sigue produciendo estrógenos? Sí, sigue produciendo estrógenos, ¿sale? El folículo, ya en el proceso donde se libera, perdón, el óvulo, ¿se siguen produciendo estrógenos? Sí, también se siguen produciendo estrógenos. Es decir, aquí estamos hablando del día 16 aproximadamente del ciclo menstrual. Se siguen produciendo estrógenos, ¿sale? Pero a partir de aquí, acuérdate que este cuerpo, este folículo libera el óvulo y los restos del folículo aún van a seguir teniendo un efecto en el interior de los ovarios. ¿Cómo se le llama a estos restos del cuerpo, del folículo? Se le va a llamar cuerpo lúteo amarillo. Cuerpo lúteo amarillo. Y fíjate, sigue las flechitas. ¿Cuánto tiempo dura aproximadamente el cuerpo lúteo amarillo? Tenemos
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 días aproximadamente. Cuerpo lúteo amarillo. ¿Cuál es la función del cuerpo lúteo amarillo? Este cuerpo lúteo amarillo va a seguir produciendo estrógenos, ¿sí? Pero no solamente eso, también va a estar produciendo progesterona. ¿Los estrógenos para qué? Para seguir engrosando el endometrio. ¿La progesterona para qué? La progesterona lo que hace es como que estabiliza el estrato funcional. ¿Cómo que lo estabiliza? Acuérdate que mientras más grande sea el estrato funcional, acuérdate de la torre de Yenga, mientras más grande sea la torre de Yenga, pues obviamente que va a ser más fácil que se caiga esa torre. Pero en estos últimos días lo que está haciendo la progesterona es decir, ¿sabes qué? Todavía no te desprendas. A lo mejor y en los últimos días pues llegue el óvulo fecundado y tenemos que esperarlo. Aguántame tantito, es lo que está haciendo la progesterona. Le dice al estrato funcional, espera, todavía no te desprendes, ¿sale? Pero obviamente esto tiene un límite. El cuerpo lúteo amarillo, fíjate cómo poco a poco va cambiando su composición. Y va a llegar un momento en el que los nutrientes que componen al cuerpo lúteo amarillo ya no van a ser suficientes para seguir produciendo tanto progesterona como estrógenos. Entonces se termina el cuerpo lúteo amarillo y pasa a ser cuerpo albicans. El cuerpo albicans es de color blanco. ¿Por qué? Porque este ya no está produciendo ninguna hormona, fíjate. Ya no está produciendo ninguna hormona. ¿Qué pasa aquí entonces? Hay un descenso en la producción de estas hormonas, provocando ¿qué cosa? El desprendimiento de la capa funcional del endometrio, provocando la menstruación. Entonces, en pocas palabras, ¿qué es el evento en estos ciclos que está provocando que suceda la menstruación? Pues es fácil, el cese o la disminución de las hormonas. Si ya no hay hormonas que hagan que el endometrio, el estrato funcional crezca y se mantenga, si ya no hay estas hormonas, pues obviamente que se va a desprender y va a provocar la menstruación, ¿sale? Y esta menstruación volvemos a iniciar con el día 1, 2, 3, 4, hasta que vuelva a haber nuevamente hormonas. Entonces, en el día 1, 2, 3 y 4, ¿hay hormonas que estén participando aquí? No, de hecho todo lo contrario, hay una disminución drástica de hormonas. Y esto explica muchas cosas. ¿Por qué las señoritas durante la menstruación se sienten pues tristes, nostálgicas, o de repente hay un cambio de humor muy drástico, ya se sienten enojadas consigo mismo, con su pareja, con todo lo que les rodea, ¿sí? Hay una justificación, no es de que sea una situación psicológica, hay una razón fisiológica que está provocando esos cambios de humor durante la menstruación. Bueno, espero que me dé a entender, chicas y chicos, con esta explicación. El ciclo menstrual depende del ciclo ovárico, porque el ciclo ovárico va a estar segregando estrógenos y en esta etapa estrógenos y progesterona. Pero a su vez el ciclo ovárico va a ser dependiente de las hormonas que están siendo liberadas por la hipófisis, específicamente de la adenohipófisis. ¿Qué hormonas? La folículo estimulante y la luteinizante. Yo ojo con eso porque son preguntas de examen. Entonces, aquí espero que te quede un poco más claro. Fíjate, tenemos el útero y aquí la parte interna se le llama endometrio. Aquí están los ovarios, ¿verdad? Fíjate,
En el ciclo ovárico vamos a iniciar con un folículo primordial, ¿verdad? Y de folículo primordial pasa a ser un folículo primario, un folículo maduro, hasta llegar a la liberación del óvulo, ¿vale? ¿Cómo se llama la hormona que provoca la maduración del folículo? Se llama folículo estimulante. Ahora quiero que observes qué es lo que está pasando, ¿sale? En estas etapas. En la primera etapa donde se está madurando el folículo, iniciamos con un endometrio que, en un endometrio maduro, grueso, ¿vale? Pero acuérdate que aquí está, en el día 1 está terminando un ciclo ovárico, por lo tanto, aquí en el día 1 la señorita se encuentra en la menstruación, o coloquialmente se le dice la regla. Entonces, este estrato funcional se está desprendiendo. Fíjate, aquí está sucediendo la famosa menstruación, ¿vale? En la siguiente etapa donde se está madurando el folículo, ¿qué está pasando con el endometrio? Se va engrosando cada vez más y más. ¿Cuál es la hormona que está haciendo que se madure este endometrio? Bueno, tú ya debes de saberlo. Ahí contéstalo en tu cuaderno o en tu mente, pero ya lo debes de tener bien claro, ¿vale? Y seguimos con la liberación del óvulo. Este óvulo, ¿hacia dónde te dije que se iba? Fíjate, el ovario libera el óvulo y este óvulo se va a ir hacia las trompas de falopio. Y nos quedamos con los restos del folículo, ¿verdad? Esto se le llama cuerpo lúteo amarillo. Y el cuerpo lúteo amarillo va a estar liberando tanto estrógenos como progesterona. Bueno, ya te dije la respuesta. El que engrosa el endometrio se le llama estrógenos y el que permite mantener un endometrio sin que se desprenda se le llama progesterona. ¿Sale? Están esperando todavía que llegue un óvulo fecundado. ¿A dónde? Al endometrio. Y si no llega, pues obviamente volvemos a iniciar el ciclo con la menstruación. En la pubertad es donde se inicia todo este proceso de la menstruación. La primera menstruación se le llama menarca. Y esa es pregunta de examen. La primera menstruación se le llama menarca. Este esquema también es interesante porque aquí nos está hablando de las hormonas que ya te he mencionado varias veces. Fíjate, en el ciclo ovárico se mantiene la folículo estimulante, ¿sale? Cuando se da el proceso de la liberación del óvulo o la ovulación, hay un aumento abrupto de ¿qué hormona? De la luteinizante, porque es la que está provocando la liberación del óvulo. ¿Y qué pasa con la folículo estimulante? Pues obviamente disminuye esa producción. Y aquí se mantiene folículo estimulante y luteinizante. ¿Vale? Bueno, estos esquemas es para que puedas visualizar un poco más de lo que te estoy explicando, pero como es una videoclase, pues voy a tratar de explicarlo más concreto y cuando nos veamos por Zoom, si así lo desean, pues les hago la aclaración o les explico un poco más estos esquemas, ¿vale?
Ahora, el ciclo cervical, estamos hablando del cervix. Acuérdate que en la parte baja del útero es donde vamos a encontrar el cuello uterino y el cervix. El cervix es esta cavidad que va a dividir el útero y la vagina. Esto que vemos aquí es precisamente la vagina, es donde se va a dar la penetración del pene y es donde se va a estar liberando por medio del semen a los espermatozoides. Y esto sería el cervix, lo que se ve al fondo. Fíjate que nosotros como enfermeras, enfermeros, hacemos un procedimiento que se le llama citología vaginal. Esta citología vaginal, básicamente lo que se hace es, por medio de un espéculo o un, vaya, mal llamado, pato, eh, se va a abrir los labios menores para poder observar a través de la cavidad vaginal. Lo que vamos a observar hasta el fondo de la cavidad vaginal es precisamente este cervix que tiene forma de una dona, ¿sale? Y en la parte central, pues generalmente hay secreción. Esto se le llama endocervix, ¿sale? Y exocervix, la parte externa del cervix. Esto que vemos aquí no es semen, no es de que se le haya tomado una foto después de tener relaciones sexuales. Es que el propio cervix está produciendo secreción de acuerdo a la fase del ciclo cervical, perdón, de acuerdo a la fase del ciclo menstrual y ovárico, el cervix va a estar liberando diferente tipo de secreción, diferente tipo de moco. ¿Por qué? Porque este moco va de acuerdo a las condiciones, en las que la mujer tiene mayor probabilidad de quedar embarazada. Fíjate, durante la primera fase y por acción de los estrógenos, el moco se caracteriza por ser delgado y alcalino, que favorece la supervivencia y transporte de los espermatozoides. Su producción es abundante, cristalino, viscoso y filante. Pregunta de examen. Además, al sacarse forma un patrón absorbente. Fíjate, este es el helecho que al estirarlo, al tocarlo con los dedos, bueno, obviamente tú no lo vas a tocar directamente de la paciente, lo tienes que hacer con guantes. El moco cervical se estira y forma este hilo, estas hebras que se le conocen como de helecho, efecto producido por la presencia de estrógenos. Uh-huh. Y la segunda fase es producida por la liberación de la luteinizante, que acuérdate que la luteinizante es la que está provocando la liberación del óvulo. Pero al mismo tiempo en el cérvix se está provocando que el moco sea escaso, opaco, turbio y blanco. Moco sin filancia, sin arborización, es decir, no se va a estirar tanto como en la primera fase y el moco es desfavorable. En la primera etapa, en la primera fase, el moco es favorable para el espermatozoide y su supervivencia. Entonces, fíjate, de acuerdo a esto que te estoy comentando, podemos definir diferentes periodos. Obviamente, en el inicio de la menstruación, pues lo que va a estar secretando no es moco, sino sangre. Luego del quinto al noveno día se le conoce como periodo seco, ¿sale? Aquí apenas se está produciendo la hormona folículo estimulante, pero a partir del día 10 al día 17 la folículo estimulante está a todo lo que da, ¿sale? Provocando que sea un periodo fértil, Y del día 18 al día 28, obviamente estos días están de acuerdo al ciclo menstrual, se le llama como periodo seco. De todos estos días, hay un día exactamente que es menor la probabilidad de embarazo. Pero ojo, no es muy exacto. No te voy a enseñar este método. Es un método anticonceptivo que no es
muy seguro. Por eso es que no te lo voy a mostrar cómo sacar ese dato exacto. No es recomendable, chicas y chicos, porque la mujer debe de ser muy regular en cuanto a su periodo. Y bueno, también está el ciclo vaginal. La vagina pues también está compuesto por tejido epitelial que se desprende constantemente y estas células de desprendimiento son el fundamento por el cual nosotros podemos hacerle a la paciente ahí se me fue el nombre, el exudado vaginal, que tiene otro nombre, bueno, el Papa Nicolau, se me fue ahorita, me acuerdo, pero básicamente es el Papa Nicolau. Te decía que la primera menstruación aparece de los 11 a los 14 años de edad y se le conoce como, ¿recuerdas cómo se le llama? Menarquia, ¿vale? Una advertencia en este cuento, a diferencia de los hombres, la mujer sí tiene un límite en todos estos ciclos que te acabo de explicar. Es decir, la mujer va a haber una edad en la que va a dejar de menstruar y va a dejar de producir óvulos. A este proceso se le llama como menopausia, ¿sale? Ya vimos que gracias a estos ciclos se producen hormonas. Y si se está cesando la producción de los óvulos, pues también se está cesando la producción de estas hormonas. Por eso es que durante la menopausia, la mujer pasa por una serie de procesos psicológicos, pues que son consecuentados por esta baja de hormonas, ¿vale? Entonces, no es como que sea un capricho o una situación psicológica meramente, está consecuentado por la disminución de una función fisiológica que la mujer tuvo durante muchos años, ¿vale? Se le llama menopausia. Cuando veamos sistema reproductor masculino, vamos a ver que el hombre no es el caso. Mientras mantenga una buena salud, el hombre va a tener la capacidad reproductora hasta el día de su muerte. Claro, con ciertos matices que lo vamos a ver cuando tengamos ese tema. Y bueno, pubertad y adolescencia, pues es donde se da este aumento significativo de estas hormonas. Pero bueno, hasta aquí vamos a dejar este tema, chicas y chicos. Creo que se tocaron los temas más importantes. Y pues si tienen alguna duda, no tengan temor en preguntarme, ya sea vía WhatsApp, a Facebook. Bueno, Facebook no se los he pasado, pero puede ser por YouTube o WhatsApp. Seguimos en contacto y pues esperamos vernos pronto. Que estén bien. Hasta luego.